En este video vamos a ver otra de las aplicaciones de la integral definida, que es su aplicación para calcular la longitud de un arco de curva. Es decir, vamos a tener una curva, un punto A, un punto B, y queremos ver cuánto es la longitud del arco de esa curva entre los puntos A y B dados. Antes vamos a necesitar definir lo que es la derivada de una función cuando esta función está definida en un intervalo cerrado a b. Entonces, supongamos que tenemos una función f cuyo dominio es el intervalo cerrado a b. Si el x es un punto en el intervalo abierto, la derivada es la derivada usual, es decir, el límite del cociente incremental, como la definimos previamente. Si tomamos el punto x igual a, es decir, el extremo izquierdo del intervalo, entonces la función solo está definida en a y a la derecha de a. Entonces tomamos como la derivada de f en el punto a como el límite del cociente incremental, pero con h tendiendo a 0 más, es decir, el límite para h tendiendo a 0 más de f en a más h menos f en a dividido en a h, que eso también podríamos definirlo como el límite para x tendiendo a por derecha de f de x menos f de a dividido x menos a. O sea, así también podríamos definir la derivada de f en el punto a cuando a es el extremo izquierdo del intervalo en el cual está definida la función. Bueno, en forma similar definimos lo que sería la derivada de la función en el punto b. Ahora la función solo está definida a la izquierda de b. Entonces tomamos el límite del cociente incremental cuando el h tiende a 0 por izquierda, o lo que sería lo mismo, límite para x tendiendo a b por izquierda de f de x menos f de b dividido x menos b. Bueno, ¿qué interpretación geométrica tiene la derivada de una función en el intervalo cerrado? Bueno, está acá mostrado gráficamente, ¿no? La función estaría definida en el intervalo cerrado a b. Si la función tiene derivada en el punto A, uno podría trazar esta semirrecta que sería tangente al gráfico de la función en el punto A. Solo graficamos la semirrecta y no la recta entera porque el gráfico está definido para puntos que tienen abscisa definida en A y a la derecha de A. Entonces esa semirrecta que sería tangente al gráfico en ese punto, ¿qué pendiente tiene? F' en A. Y similarmente en el punto de abscisa B. Ahí definiríamos esta semirrecta que aparece aquí, que sería tangente al gráfico de la función en el punto B, f de B, y cuya pendiente en ese caso sería f' en B. Tampoco la graficamos para b mayores, para x mayores que b, porque el gráfico de la función no está definido para x mayores a b. Bueno, esa es la interpretación geométrica que tendría la derivada en los extremos del intervalo AB. Ser pendientes de semirrectas que son tangentes al gráfico de la función en los puntos AFA y BFB. Muy bien, entonces tenemos definido lo que sería la derivada de una función en un intervalo cerrado. Si la función f estuviera definida en un intervalo más grande que el intervalo cerrado AB y esa función definida en un intervalo más grande tiene derivada en A y en B, entonces esas derivadas van a coincidir con las derivadas en A y B en el intervalo cerrado. Muy bien. Vamos a definir lo que es, o ver lo que es la longitud de arco y cómo calcularla mediante una integral. Entonces, supongamos que tenemos esta curva que está en verde, que conecta el punto A con el punto B. Esa curva supongamos que está descrita por la ecuación y igual f de x, donde el x está entre el A y el B, y lo que queremos calcular es qué longitud tiene este arco de curva.
entonces, por comodidad, a esa longitud del arco de curva la vamos a designar como LAB. Entonces, el siguiente teorema nos va a decir cómo calcular la longitud del arco. Supongamos que la función f, cuyo gráfico es el arco de curva, es continua y derivable en el intervalo cerrado AB, donde la derivada en el extremo A y en el extremo B se definen como lo hicimos antes. Entonces, supongamos que esa derivada existe para todos los puntos del intervalo cerrado AB y que esa función, como función de x, es continua en ese intervalo. Entonces, lo que va a suceder es que la longitud de arco entre A y B va a venir dada por esta integral que está acá, que es la integral entre A y B de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado diferencial x. Bueno, vamos a ver la demostración de esta fórmula que nos da la longitud de arco entre A y B. Entonces, la demostración va a ser como sigue. Partimos el intervalo AB en intervalos más pequeños, como hicimos cuando definimos lo que era la integral definida entre A y B de una función f. O sea, tomamos una serie de puntos x0, x1, x2, xn, donde el x0 es el A y el xn es el B. Estos puntos están ordenados de menor a mayor. Acá, para ejemplificar, tomamos una partición formada por puntos que van desde el x0 al x5. Pero acá podríamos tomar una cantidad n arbitraria de puntos. Llamamos delta de xy a la diferencia entre xy y xy menos 1. Quiere decir que esto sería el delta x1, esto sería el delta x2, etc. Y designamos los puntos P sub i formados por xy y sub i, donde i sub i es f de xy. Es decir, estos puntos P sub i se encuentran sobre la curva. El P sub 0 es x0 f de x0, entonces es el punto A. El x1, el P1, perdón, es el punto x1 y 1, entonces es el punto x1 f de x1, entonces es el P1, P2, P3, P4, P5 en este ejemplo, P1, P2, P3, Pn en general. Es decir, aquí el i va a variar desde 0 hasta n. O sea, tenemos n más 1 puntos. Elegimos esos puntos o en realidad tomamos una partición del intervalo AB, formamos estos puntos P0, P1, P2 hasta Pn, y una vez que tomamos esos puntos, construimos los segmentos de extremos P sub i menos 1, P sub i. Por ejemplo, tenemos el segmento P0, P1, P1, P2, P2, P3, P3, P4, etc. O sea, unimos esos puntos con segmentos. Entonces nos queda aquí, por ejemplo, los segmentos que están marcados en rojo. Fíjense que si yo llamo LI a la longitud del segmento de extremos PI-1, PI, por ejemplo, la longitud del primer segmento que aparece aquí sería L1. La longitud del segundo segmento es L2 y así sucesivamente. Entonces, si los xy se encuentran cerca entre sí, es decir, los delta xy son pequeños en relación con el intervalo AB, o sea, en relación con la longitud del intervalo AB, la longitud delta xy es pequeña, entonces la longitud del arco de curva va a ser similar o parecida a la suma de las longitudes de estos segmentos. Fíjense que aquí hemos tomado solamente 6 puntos, o sea, tenemos del P0 al P5 son 6 puntos, y si miramos en el dibujo, la suma de las longitudes de los segmentos
que se encuentran en rojo, es bastante parecida a la longitud del arco de curva. Bueno, cuanto más xy tomemos, o sea, cuanto más pequeño sea el delta xy, más parecida va a ser la suma de los LI con la longitud del arco de curva que estamos buscando. Y entonces en el límite, es decir, cuando el límite de la norma de la partición tiende a 0, recuerden que la norma de la partición es el máximo delta xy, entonces cuando la norma de la partición tiende a 0, quiere decir que todos los xy tienden simultáneamente a 0, el límite para la norma de la partición tendiendo a 0 de la suma de las longitudes LI, eso va a converger o nos va a dar directamente la longitud de arco. Es decir, si tomamos cada vez más puntos P sub i y esos puntos cada vez más cerca entre sí, la suma de las longitudes de los segmentos va a tender a la longitud del arco cuando la norma de la partición tienda a 0. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con este límite. ¿Qué nos da por otro lado este límite de la suma de las LI cuando la norma de P tiende a 0? Entonces para eso hacemos el siguiente dibujo. Tomemos un PI-1 y un PI cualquiera. Recuerden que el PI-1 tiene componentes o coordenadas xy-1 y sub i-1. Recuerden que este es f en xy-1. Recuerden que este es f en xy. Tomamos estos dos puntos y queremos ver cuál es la longitud de este segmento, es decir, cuánto vale L sub i. Bueno, formamos este triángulo, que es un triángulo rectángulo. La base es la distancia entre el xy y el xy-1. O sea que acá la pusimos como módulo porque es una distancia. Pero teniendo en cuenta que el xy era mayor que el xy-1 en nuestro esquema, esto es el delta xy directamente. Por otro lado, la longitud de este segmento vertical es el módulo de i sub i menos i sub i menos 1, y ahí no podemos sacar los módulos porque no sabemos si es mayor o menor el i sub i que el i sub i menos 1, porque esto podría estar en esta disposición o podrían estar así los puntos. Si estuviesen así, el i sub i menos 1 es mayor que el i sub i. Bueno, independientemente de quién es más grande o quién es más chico, el L sub i es la raíz cuadrada de los cuadrados, la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, la raíz cuadrada del módulo de xy menos xy menos 1 al cuadrado más i sub i menos i sub i menos 1 módulo al cuadrado. Ahora, como elevar al cuadrado un módulo o no el módulo es lo mismo, entonces ahora sí podemos poner delta xy cuadrado y delta i sub i cuadrado, ¿no? Donde el delta i sub i, el delta xy, recordemos, es el xy menos el xy menos 1, que este es positivo por cómo elegimos los xy, y el delta i sub i es i sub i menos i sub i menos 1. Este no sabemos qué signo tiene, pero al elevarlo al cuadrado queda positivo. Entonces el L sub i es la raíz cuadrada del delta xy cuadrado más el delta i sub i cuadrado. Sacamos del delta xy factor común, sale fuera de la raíz sin el cuadrado y sin módulo porque estamos trabajando en el caso en que eso es positivo, y entonces nos queda esta expresión para el L sub i. Ahora vamos a trabajar sobre el delta i sub i dividido el delta xy. El delta i sub i sobre el delta xy es f en xy, ¿por qué? Porque esto es el i sub i, menos f en xy menos 1, porque esto es i sub i menos 1, dividido el delta xy. Fíjense que esto es, si también lo reemplazamos, xy menos xy menos 1. Con lo cual, ¿qué nos quedó? F de xy menos f de xy menos 1 dividido xy menos xy menos 1. La función f se supone que es continua en el intervalo AB y derivable
incluidos los extremos A y B, pero eso en realidad en este punto no es importante que sea derivable en A y en B, porque como es continua entre A y B y es derivable dentro del intervalo AB, podemos usar el teorema del valor medio de Lagrange y decir que este cociente f de xy menos f de xy menos 1 dividido xy menos xy menos 1 es la derivada de la f en algún punto entre xy menos 1 y xy, o sea en el intervalo este abierto. Eso lo diría el teorema del valor medio de Lagrange. Aquí en realidad no usamos que la función es derivable ni en A ni en B, lo importante es que sea derivable dentro de la B. Sí estamos usando que la función es continua en el intervalo cerrado AB. Ahora bien, entonces teniendo en cuenta que el delta y sub i dividido el delta xy es la derivada de la f en algún c sub i que se encuentre entre xy menos 1 y xy, podríamos decir que el L sub i, que está dado por esta fórmula que aparece acá, L sub i era esto, va a ser 1 más el delta i sub i dividido el delta xy, lo podemos reemplazar por esto, y entonces el L sub i tiene esta expresión con un C sub i que se encuentra entre el xy menos 1 y el xy. Bueno, entonces teniendo en cuenta que el L sub i es esto, la suma de igual 1 a n de los L sub i va a ser esta suma que aparece aquí. Y si llamamos h de x a la función raíz de 1 más f' cuadrado de x y llamamos c al conjunto de puntos C1, Cn, esta suma de igual 1 a n de los L sub i pasa a ser la suma de igual 1 a n de h en c sub i por delta xy, y eso es una suma de Riemann. Pero la suma de Riemann, o una suma de Riemann, de h, no de la función f, sino de la función h, donde esa h está definida de esta manera. Es la suma de Riemann correspondiente a la partición P y al conjunto de puntos C. Ahora bien, como la función h es continua, ¿por qué es continua? Porque f', ahí sí supusimos que era continua, incluido el a y el b, entonces esta función h tiene de integral de Riemann, y esa integral es el límite de las sumas de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0. Quiere decir que si acá hacemos tender a 0 la norma de la partición, eso tiene límite y nos da la integral entre a y b de la función h, que termina siendo la integral entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más f' al cuadrado, porque así está definida la función h. Entonces, conectando las cosas, tenemos por un lado que la longitud del arco AB era el límite de la suma de las longitudes LI cuando la norma de la partición tendía a 0. Y por otro lado, tenemos que este límite que aparece aquí es la integral entre a y b de la raíz de 1 más f' cuadrado diferencial x. ¿Por qué? Porque estas sumas de los LI en definitiva eran sumas de Riemann de la función h, donde la función h es la raíz cuadrada de 1 más f' cuadrado. Y entonces ahí termina la demostración y llegamos a la conclusión de que la longitud del arco viene dada por la fórmula integral entre a y b de la raíz de 1 más f' cuadrado de x de x. Bueno, con esto termina este video en el cual demostramos esta fórmula que se utiliza para calcular longitudes de arco.